Dios ha inquietado en un tema muy bonito, muy precioso, que nos va a hablar a todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Nunca piense que el predicador está excepto de la palabra que se predica. La palabra nos envuelve a todos y nosotros, aún como predicadores, esa palabra también nos compromete a nosotros a ponerla por obra. Si hacemos lo que Dios dice, entonces Dios hará lo que Él ha dicho que va a hacer. El detalle es que nosotros muchas veces luchamos con nosotros mismos. Queremos vivir nuestra vida como nos place, como queramos. Y muchas veces podemos llegar a pensar y decir, en mi vida y la puedo vivir como yo quiero. Bueno, quizá en parte tenga razón porque aún no es su vida. La vida le pertenece a Dios por el soplo divino que tenemos. Pero no es conveniente vivirla como nosotros queramos. Siempre como ser humano necesitamos un freno, algo que nos confronte, que nos diga cómo vivir esta vida mejor y vivir plenamente esta vida y disfrutar totalmente esta vida como Dios nos la ha dado. Quiero que me pongan el tema, si me hace favor. Algo que no nos gusta a nosotros como seres humanos, que nos confronten, que nos digan nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades, que no nos gusta que nos critiquen, que murmuren de nosotros. Y es una naturaleza que tenemos como seres humanos, nos queremos, y puede llegar la arrogancia, la soberbia, el estar enseñoreado, yo mismo, a mí nadie me va a decir ni me va a enseñar. Bueno, es un criterio que tenemos que tener humildad delante de Dios y que cuando nos confronte la palabra de Dios nosotros podamos hacer algo, porque si hacemos lo que nos instruye el Señor a través de la palabra, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida va a ser vida. Porque muchos pensando tener una vida, están muertos en esa vida, pero yendo un poquito más allá, Dios les ha dejado la vida para que muertos sigan en esa vida. Entonces es importante ser confrontados por la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la Escritura. Quiero darle también la bienvenida que nos visitan, bienvenido a todos los que ya están aquí. En el libro 2 Timoteo, capítulo 12. Siempre es bueno congregar. Congregar quiere decir venir a escuchar la voz de Dios a través del predicador. Eso es lo que muchas veces les he comentado. No va a escuchar mi palabra, va a ser la palabra de Dios. Usted es su pueblo, yo soy su hijo. Y siempre es venir atento. Señor, ¿qué tienes para equiparme este día? Porque esta palabra que va a ser predicada, el compromiso y la responsabilidad, la tenemos una vez entendiéndola de ponerla por obra. Dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 12. No sé si lo tengamos en pantalla. 2 Timoteo, ¿qué dije? Corintios, no. Dije Corintios, perdón. 2 Timoteo. Ahí ya mi esposa ya me está anotando una palomita, al rato me va a dar un coscorrón, si me ve un chipote, bueno, pues es que un correctivo disciplinario me lo merecía. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 12, por favor, 12. Ya se fueron, están como el 16, 17 y 12. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo, comunión con el Espíritu Santo de Dios, yo y el pueblo decimos, amén. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero fíjese lo que nos dice el Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Precioso mi Señor y buen Padre Celestial, gracias le doy, Señor, este día por este privilegio, esta oportunidad de la vida.
También, Señor, de que como su siervo y su ministro, Señor, haya tenido en su pensamiento, en su plan, en su proyecto este día, de ser el portador de su palabra. No porque sea yo mayor que ninguno de mis hermanos, Señor, sino porque a usted le ha placido. Porque aquí hay varones, hay ministros, Señor, también usados como vasos, Señor, que lo siga haciendo y lo siga usando, Señor. Este día que a usted le ha placido, Señor, yo me pongo en el hueco de su mano, sabiendo que sin la guianza, sin la ayuda del Espíritu Santo, nada podemos hacer. No dejándote fuera, Espíritu Santo, sino sea usted en este momento tomando lugar en mi mente, en mi corazón, en mis labios, Señor, sea usted llevando este consejo y esta instrucción de su palabra a través de la unción del Espíritu Santo, Señor, para que seamos edificados, nutridos, todos unidos como su pueblo, que el caminar, Señor, sobre la faz de la tierra sea diferente de su mano poderosa. Todo lo que haya sido asignado en la atmósfera contraria a usted, Señor, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret, recordando, Señor, en las atmósferas espirituales que esta casa ha sido ungida, apartada, consagrada, para que su pueblo congregue, el pueblo de Jehová de los ejércitos, y hemos consagrado este lugar para usted, Señor, donde hemos declarado que solamente de Jesús de Nazaret, Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo tienen morada en esta casa de oración y puerta del cielo, que todo lo demás está derribado, está inoperante en el nombre de Jesús, que haga una sangre maravillosa resplandeciendo a protección divina, Señor, la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Bendito el nombre de Jesús. No se le puedan subir tantito. Confrontados por la Biblia. El detalle es cómo vemos la Biblia. Es la voluntad de Dios y la voz de Dios plasmada en letra. Si llegamos a considerar eso, cuando abrimos la Biblia, literalmente es Dios que nos está hablando. El detalle es cómo vemos nosotros, cada uno, la Biblia. La Biblia es un libro que si lo oímos nos llenamos de conocimiento. Si la ponemos por obra manifestamos sabiduría. La Biblia puede cambiar nuestro estado interior. En la Biblia encontramos esperanza, encontramos ubicación, encontramos una identidad y encontramos un destino, que al cual no quiere el Señor que vayamos. Si entendemos la Biblia, el destino para cada uno de nosotros por la Escritura está garantizado en el reino de los cielos. De otra manera no necesitamos hacer nada. El destino nos va a llevar a un lugar que registra la Biblia, que es un lugar que no quisiéramos que ninguno de nosotros fuéramos a ese lugar. La Biblia es algo maravilloso. Es el libro año por año más vendido sobre la faz de la tierra. No es un libro contemporáneo. Hay libros que han sido contemporáneos y que se han leído en épocas que son a su época y a su tiempo. Quizá la Ilíada, la Odisea, quizá el Cid, el Cervantes de Saavedra, y hay infinidad de libros que fueron muy contemporáneos y que se vendieron en grandes masas. Pero pasaron los tiempos y pasaron las épocas y como que esos libros ahora ya han sido empolvados. No ha sido el caso de la Biblia. La Biblia, a través de los años y pasan los años, se ha considerado que no es un libro contemporáneo ni de época, es un libro vivo que hace cambios sustanciales, que edifica, que guía. La Biblia podemos considerarla que es una fuente de inspiración divina, es una fuente de vida para cada uno de nosotros, donde podemos tomar todo lo que necesitamos de parte del Señor. El ser humano depende en su mayoría, y estamos constituidos en su mayoría de agua. Necesitamos alimentarnos con líquido para que este cuerpo esté vivo, en lo secular, en lo natural estoy hablando, pero en lo espiritual, damos gracias a Dios que en lo espiritual, aunque haya necesidades de agua, en la Biblia encontramos una fuente de inspiración divina para cada uno de nosotros. ¿Para qué nos sirve esa fuente de inspiración divina, pastor? Para saber vivir. No todos sabemos vivir. Y pensamos que el vivir es como corre el mundo, las corrientes de este mundo. Y pensamos que el vivir depende en capacidades, en entendimientos, en títulos, en capacidades económicas, en grandes casas, grandes autos, y nos damos cuenta que esa no es
algo que nos llena, que nos nutre. La vida necesitamos que aprender. Por eso la Biblia nos confronta muchas veces para corregir nuestro camino. Claro, si tenemos la decisión de hacerlo. Dios nos dice y nos enseña. Y damos gracias a Dios que no es un Dios autoritario que se impone en que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Dios nos confronta por su palabra y a través de su palabra nos enseña. La decisión ahora es personal de cada uno de nosotros, si queremos vivir esta vida como nos trata de enseñar el Señor, para entonces poder vivir. Esta fuente de inspiración divina nos quiere enseñar a vivir. ¿Qué otra cosa, pastor? Esta Biblia también nos enseña, una vez que tenemos una calidad y estilo de vida regido por la Biblia, ella nos quiere enseñar a vivir para agradar a Dios. Que fidelidad, honestidad y que sea el que nos guíe. Cuando hacemos eso, plasmado en la palabra, porque muchas veces la misma palabra no puede dejarme de negar, que cuando a usted le viene un pensamiento malo, que le llega la tentación de los ojos, la tentación de las manos, la codicia, la avaricia, no podemos negar que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el entendimiento de la Biblia está en nosotros, no podemos negar que hay una chispa en nuestro pensamiento que nos dice no lo hagas. No podemos negar. No creo yo que sea el caso particular y personal, porque el mismo Dios, que es mi Dios, también es su Dios, y ese Dios que mora en gloria en todo lugar también está en usted, que cuando a usted se le viene un pensamiento, cuando usted va a hacer algo que a Dios no le agrada, siempre el Señor maravilloso, a través de su palabra, le va a poner en su pensamiento, no lo hagas. Pero la decisión es de nosotros. Aleluya. Porque si hacemos como a Dios le agrada y como Dios dice, agradaremos a Dios. Entonces Dios dirá, mi palabra no ha sido en vano, el sacrificio de Jesús no ha sido en vano, porque sobre la faz de la tierra va uno que ha aprendido a vivir y me ha aprendido a agradar en obediencia. ¿Cómo se sentiría usted, los que tenemos hijos, que usted les da un consejo y lo hacen? ¿No se sentía usted agradable? Porque todo el tiempo los padres trataremos de darle el mejor consejo a nuestros hijos. Y si no lo hacen, bueno, van a ver las consecuencias. Ellos más adelante y van a aprender, pero ahora van a aprender ahora por sus consecuencias, antes de aprender del consejo que nos da el Padre. De una u otra manera vamos a aprender sobre la faz de la tierra. Con nuestros propios coscorrones y con nuestros propios, a veces que corremos, cuando nos enfrentamos y tocamos como parece que con una pared, donde las consecuencias de vivir en contra de la palabra de Dios como que no es una prueba, sino es una consecuencia de no vivir como Dios nos dice, y de repente estamos tirados, llorando, gimiendo, y nosotros sabemos que dentro de nosotros es una consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. De una u otra manera vamos a aprender, por el consejo de nuestro Padre o por nuestras propias decisiones que nos van a llevar a una consecuencia y que vamos a vivir un error. De una u otra vamos a aprender, pero el aprender del Padre es honrarlo, es agradarle a Él, y va y dice, allá va un hijo mío que me agrada, que no quiere vivir como Él dice, como lo enseña el mundo, como las corrientes de este mundo, sino quiere vivir como yo le instruyo a través de mi palabra. La Biblia es una fuente de inspiración divina que nos enseña a vivir y nos enseña a vivir para agradar a Dios. Oí un pensamiento que me llenó mucho y me pegó, y de ahí el Señor empezó a desglosarme, porque Dios nos habla de una u otra manera. Se está predicando un grupo, un núcleo de predicadores que vienen cada 15 días, se les enseña cómo a veces Dios da un tema, es un chispazo, lees algo, ves algo, oyes algo, y ahí empieza el Señor a hablarte y te empiezas a madurarlo, ese tema lo empiezas, y Dios te va dando. Dios es bueno, nunca te va a dejar. Cuando ya uno se penetra en algo que escuchó y que leyó, te va llevando el tema. Y este pensamiento me decía, como predicador, predicar no es hablar a la gente acerca de la Biblia. Ya muchos pueden estar contendiendo, pero déjeme explico lo demás. Predicar no es hablarle a los oyentes, no es predicarnos acerca de la Biblia.
Predicar es hablar a los oyentes, a las personas, de nosotros mismos en referencia a la Biblia. Aleluya. Confrontarnos, que la Biblia nos confronte muchas veces. Que el mensaje nos confronte. No es predicar de la Biblia, dice este pensamiento. Es predicar a los oyentes, a los hijos de Dios. Es predicarles de ellos mismos, pero de la perspectiva de la Biblia. Cuando eso hacemos, nos vamos a confrontar a veces los mensajes. O lo que leemos en la Biblia nos va a confrontar. Ya la decisión la vamos a tomar cada uno de nosotros. Es decir, nos van a poner frente a un espejo, la Biblia nos pone frente a un espejo. Aleluya, cuando la leemos, cuando escuchamos el mensaje, nos va poniendo, si usted lo quiere visualizar de esta manera, porque a veces lo vemos de otra, queremos agarrar la piedra para apedrear al predicador, la piedra para destruir al espejo, la Biblia, y podemos ir en contra de los principios bíblicos. Pero si se nos pone un espejo, es poner un espejo frente a nosotros. Una vez que nos confrontó la palabra, y el espejo nos confrontó, la palabra de Dios nos confrontó, entonces como seres humanos tenemos que ver dónde debemos empezar, dónde debemos hacer cambios para cada día vivir como dice la palabra, y cada día la obra que Dios ha empezado en mí se perfeccione para parecerme más a Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se nos va a poner frente a un espejo la misma palabra. Y ahí vamos a ver cada uno de nosotros si tenemos la humildad, la decisión, para tomar en cuenta qué cambios debo hacer y dónde debo empezar para hacer cambios yo en mi vida. Si no, siempre viviremos igual, no habrá cambios. Por nada ni por nadie, mucho menos por la palabra de Dios, que es la misma voz de Dios. Y no habrá cambios en cada uno de nosotros interiormente. No habrá cambios dentro de mí si no permito que la Biblia me confronte y me diga qué y qué no está permitido, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Porque vamos a leer muchos pasajes que a lo mejor a muchos de nosotros nos van a hacer incómodos, nos van a pegar, nos van a redarguir. Y decimos, en todo, Señor, menos en esto. Y a Dios no le podemos decir, a Dios es todo o no es nada, mejor. Dice que ni fríos ni calientes, porque Él nos vomitará. No podemos ser tibios. No, tenemos que ser bien calientes en el Señor, bien sumergidos y tratar de vivir como Dios nos manda. Cuando hacemos esos cambios, buscamos que la perfección de Dios se vaya dando. Recordemos que la iglesia un día se tiene que presentar sin manchas, con sus vestiduras de lino fino, lo que dice Apocalipsis. ¿Y qué es lo que nos va limpiando? En aquel versículo de Apocalipsis dice que son las acciones justas, son las decisiones exactas, correctas que los santos han tomado sobre la faz de la tierra. El libro de Efesios registra que el lavamiento de la iglesia es por su palabra. Que la misma palabra, cuando yo la tomo, la vivo, me va lavando el Señor. Pero no vivirla como si fuera la ley. Vivirla por fruto. Porque cuando vivo mi vida regido como ley, como instrumento, y no como fruto, qué bonito es que llegamos al crecimiento y que las cosas de la Biblia sean ya un fruto y no regidas por la palabra del Señor. Ay, pastor, ya me la revolvió. Déjese la explico. Cuando hacemos las cosas sobre la faz de la tierra porque una autoridad me la dice, las voy a hacer. Se lo voy a poner de esta manera. Yo sé que muchos han ido a diferentes iglesias. Aquí no es el caso porque la iglesia es mediana y hay una persona que se dedica y que ustedes mismos con sus aportaciones se le da una ofrenda y ella se encarga y vienen ciertas hermanas a ayudar a la limpieza. Pero vamos a ver que fuera el caso de que a la entrada de la iglesia usted vea el orden de la lista de aseo para limpiar. Y ahí está la lista de todo el mes.
Y usted llega y la ve la lista y está en primer lugar el aseo. Y usted viene y lo hace. No sé del grado que lo haga. Pero usted viene a hacer el aseo no por un fruto. Viene a hacer el aseo en obediencia a una ley que le pusieron ahí, que le tocaba venir el aseo. Pero qué bonito llegar a una estatura que ya no porque me pongan ahí, ahora no va a ser una ley que le ordena a mí que haga ciertas cosas, sino ya las hago como un fruto. Y al venir a hacer el aseo, no vengo porque ahí me dice, yo vengo a hacer el aseo porque vengo a hacer el aseo a la casa del Señor. Ya no vengo en obediencia a una ley, ya no vengo en obediencia a la Biblia, porque ahora la Biblia está dentro de mí. Ya no actúo, no vivo conforme dice la Biblia, ahora actúo porque ya la Biblia está plasmada y es la que me hace dar fruto. Espero que me hagan entendido, dice mi esposa, porque tú los pones luego 2 o 3 días en oración y ayuno. Aleluya, esa es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos lo que hemos leído. Dice que pasamos a tener persecuciones. Todo aquel dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen persecuciones. Todos. De una u otra manera vamos a ser probados y nos van a perseguir. Pero aquí da referencia de aquellos que nos persiguen, ¿qué fin van a tener? Dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero fíjese lo que dice el Señor. Pero tú persiste en lo que has aprendido. ¡Aleluya! Si he dispuesto mi vida a tratar de aprender del Señor. Si he tenido la humildad, la disposición de querer, Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu discípulo, tú eres mi maestro. Yo soy tu siervo, tú eres mi Señor. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, enséñame. Cuando leemos la Biblia, Dios nos va a enseñar de una u otra manera. Y nos va a confrontar, porque vamos a llegar aquí, el tema, no se lo olvide, confrontados por la Biblia, por la voz de Dios. Dice, pero tú persiste en los que has aprendido. Cada uno de nosotros tenemos un nivel ya que tenemos por el caminar, los tiempos, los años, o la disposición, o lo que usted, como usted le quiera entender. Tenemos un entendimiento y hemos aprendido, quizá no todo, pero hemos aprendido algo. Tú no te preocupes por lo que no has aprendido y lo que no entiendes, de eso no te lo va a demandar el Señor. A tu tiempo lo vas a aprender y lo vas a entender. Preocúpate por lo que ya entiendes y ponlo por obra. Aleluya. Dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No es nuestra obra, no es nuestra palabra, es la obra del Señor y es la palabra de Dios la que enseñamos. Nosotros únicamente somos vasos, somos instrumentos. Y a la decisión, una vez que Dios nos enseña, la decisión es de cada uno de nosotros qué vamos a hacer con esta palabra. Dice, y le sigue diciendo a este varón llamado Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Aleluya. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Muchos buscamos la sabiduría del mundo, la intelectualidad, pero dice la Escritura que ella da una sabiduría más bonita, y esta sabiduría que nos da el Señor nos pueda, con la sabiduría de Dios, alcanzar la salvación. ¿Cómo se ve la sabiduría, pastor? La sabiduría de Dios en nosotros. Una vez que la conoces, la entiendes, es conocimiento y entendimiento, pero la sabiduría siempre se va a ver en el ser humano que pone en obra lo que conoce y lo que entiende. Entonces no va a necesitar ni hablar,
entonces la sabiduría se va a ver en él. Y es preferible que se vea la sabiduría de Dios en nosotros y no la sabiduría de los hombres, porque entonces en el actuar está la sabiduría. Entonces, y hay infinidad de sabiduría. Quizá el tema que dijera, la blanda respuesta de la lengua apacigua aquel fuego. Aleluya. Conforme actuemos, se va a ver la sabiduría. Ya la conozco, ya la entiendo. Señor, si soy manso y humilde y contesto no conforme a la provocación, se va a apagar este fuego. Pero la decisión es mía. Yo necesito tener la sabiduría de Dios, aún para en esas áreas, porque a veces vamos a escuchar algo que no nos va a agradar, que queremos, ay Señor, aquí está un instrumento, úsame Señor con este brazo divino para llevar la ejecución y el juicio tuyo y mandártelo bien arreglado a este con las dos manos. Te lo llevas, pero yo te ayudo a mandártelo, Señor. ¿Será sabiduría esa? Sabiduría, te maldicen, te critican, te murmuran. ¿Qué dice la Biblia? Perdona y bendice. Tus enemigos se levantan, te critican, te hacen la guerra. Ora por ellos, perdona y bendícelos. ¿Es sabiduría? Porque hay la otra sabiduría que podemos nosotros pensar, arreglar todo, y nos damos cuenta que cuando pensamos arreglar con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias manos, con nuestra propia lengua, en la sabiduría de nosotros destruimos. Y nos destruimos todos y nos destruimos nosotros. ¿Sabiduría saber escuchar? ¿Es sabiduría? Dice, y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Tienes que conocer la palabra de Dios y ella misma te va a hacer libre y vas a saber escuchar con sabiduría de Dios. Porque no todo lo que escuchemos va a entrar a nuestro corazón para tomarnos como esclavos. No todo. Va a haber cosas que vamos a escuchar, a veces fuertes y hirientes, que pueden entrar a nuestro corazón y ordenarle a nuestro corazón que contestemos. Cuando eso hacemos, no se va a ver la sabiduría de Dios. Se va a ver la sabiduría de Dios cuando tú tienes sabiduría. ¿Para qué dejas entrar y cómo lo dejas entrar a tu corazón? Porque muchas veces lo que escuchas no te conviene escucharlo dentro de ti. Lo que escuchas como si no lo escuchaste. Y hablar en otro tono. Entonces se verá la sabiduría de Dios. El Señor trabaja en muchas maneras en nuestras áreas. Y hay una área que hemos predicado mucho, del pasado, el presente y el futuro, 3 cosas que quiere poner en orden Dios en la vida del ser humano. ¿Y sabe con cuál batalla más el Señor? Con el pasado. Porque si no, Dios no puede, y nosotros no le permitimos corregir el pasado, nuestro presente siempre va a ser destruido por el pasado y nuestro futuro va a ser incierto. Porque dice la Escritura como sabiduría, de modo que si alguno está en Cristo, ¿se lo saben? ¿Qué dice? Póngame en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. 5:17, 2 Corintios, de modo que si alguno, si está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice las cosas viejas qué? He aquí todas son ¿qué? ¿Vivimos ese versículo como sabiduría de Dios? ¿Lo pasado es pasado? ¿O lo pasado es lo que rige mi presente? Según ese versículo. Porque yo puedo hacer, confrontándome esta escritura, yo puedo vivir mi vida conforme Dios me dice. Si Dios me dice como sabiduría y me confronta esta palabra, lo pasado es pasado. Todas aquí son hechas cosas nuevas. ¿Vivimos la vida así? ¿O vivo el presente con el pasado de lo que me dijo mi primo, mi tía, mi esposo? Y lo traigo al presente y destruyo el presente porque no he sabido, y digo que estoy en Cristo, pero no he sabido desprenderme del pasado, sino que el pasado ahora está en el presente destruyendo a los demás y a mí primeramente.
Y mi futuro, incierto. Va a decir el Señor, ¿cómo te arreglo tu caminar? ¿Cómo te garantizo yo que vas a llegar al lugar que yo tengo preparado para ti? Porque vives más influenciado por el enemigo en tus pensamientos y en tu corazón, que ahora odias, criticas, murmuras, señalas, peleas, contiendas con Raimundo y medio mundo. Lo dice la Biblia. Que a veces no nos gusta que se nos confronte en esa área, que es delicada, porque hay pasados que han quedado registros de muchos. Y muchos de esos registros son registros muy fuertes, muy delicados. Maltratos, violaciones, engaños, traiciones, robos. Y muchas veces esas cosas quedan en el registro, pero que queden como un registro empolvado, pero que no sean parte del presente. ¿Saben quién las hace vivas todos los días? Yo en mi pensamiento. Que quizá la persona ya ni cuenta se da, quizá la persona hasta ya murió, pero yo la hago viva en mi pensamiento y lloro. Y ahora la manifestación del estado exterior del lloro es una manifestación del estado interior que estoy sufriendo y que no he aprendido y que no puedo dar frutos sabios de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra nos confronta, aleluya. Hay atmósferas, hay caminos y todo nos viene por nuestras decisiones. Las cosas buenas, las cosas malas vienen por nuestras decisiones. Si yo tengo que tomar las decisiones, yo tengo que tener un consejero y que alguien me diga qué y cómo debo tomar esa decisión, y qué mejor que sea el Señor a través de su palabra. Tan solo aquel versículo que dice: y vas a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y Él te va a añadir alimento y vestido y todas las cosas. Pero cuando vamos a tomar una decisión, ¿buscamos que esté dentro del reino de Dios su justicia? ¿O nos vamos por la cantidad de dinero que se nos está ofreciendo, aún viviendo en riesgo mi familia, mi libertad, mi vida, y corriendo todos esos riesgos porque ahora me ha seducido una cantidad de dinero y estoy aún pisoteando el reino de Dios su justicia, y ahora Él quiere que añade todas las cosas a mí? ¿Cómo podremos nosotros enchuecar la palabra de Dios y tratar de vivirla? Quizás seguir viviendo con lo mismo: Señor, yo prefiero vivir en tu reino y tu justicia, y tú vas a añadir todo lo demás. Y que sea la misma palabra que nos enseñe, la misma palabra nos confronta y la misma palabra nos hace tomar las decisiones exactas, correctas en este camino que tenemos que tomar decisiones. Y que siempre sean las inspiradas de parte de Dios. Si voy a tomar un camino que va a violar y que va en contra del reino de Dios, sea robar, sea matar, sea tantas cosas que se ofrecen, ofertas que hay ahorita, si va en contra de los principios bíblicos de Dios y aquel que me están ofreciendo, que aunque me seduzca, sea grande la cantidad, pero yo voy a vulnerar el reino de Dios y su justicia, nunca lo tomes. Porque siempre las consecuencias se van a ver. Siempre las consecuencias se van a ver. Sigue diciendo la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio, hablando de las Sagradas Escrituras, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. ¿Y útil para qué? Enseñar. Primero te enseña, te presenta, la estás leyendo muy cómoda, muy a gusto, y te está enseñando. Oh, qué rico alimento. Ay, papá, me estás hablando y me estoy edificando, mira, me estás aconsejando. Pero ¿qué cuando toca un tema que me redarguye? Pastor, ¿qué redarguye? Ya se aventó la dominguera, quiero explíquenos qué significa redarguir. Bueno, déjele leo lo que significa redarguir. Fíjese, redarguir: convencer a alguien de su error. Señor, cuando leemos la Biblia nos redarguye, nos quiere convencer de un error o falsa doctrina mediante argumentos sólidos por la Biblia, basados en la verdadera palabra de Dios, para llevarlos a arrepentimiento y a rectitud. Cuando Dios nos habla y nos dice algo de nuestra vida, quizás muchos lo han escuchado, pero a mí el área de borracho que no me la tocaran en los principios, porque ay, como Señor reprenda al diablo. Y me tocaba esos versículos en la Biblia, hoy hasta hacía berrinches, aventaba la Biblia, me enojaba.
Quizá usted sea otra área. Nos redarguye, nos confronta la palabra. No nos gusta que nadie nos diga, mucho menos la palabra nos diga cosas que nos confrontan. Pero tenemos que llegar a analizar y decir, si esto que me está redarguyendo, si esto que me está confrontando a la palabra va a ser que me va a dar una calidad y un estilo de vida, que me va a dar la familia, que me va a dar amigos, que me va a dar amistades, que me va a dar una congregación donde me aprecian de cosas que acá me estoy perdiendo. Yo prefiero, Señor, vivir bajo los principios bíblicos de Dios, aunque me redarguyas. Encontraremos todavía versículos que nos van a confrontar, que nos van a enseñar y que nos van a redarguir. ¡Aleluya! Redarguir, vas a ver ciertos versículos que te van a confrontar de cosas que estamos haciendo mal y que Dios nos dice, esto está mal. Quizá el tema fuera muy amplio. Usted va a agarrar su Biblia y la va a leer. Bueno, cuando lea la Biblia o tome esta palabra de Dios, cuando la confronte, dígale, Señor, me estás pisando los callos, pero ayúdeme a quitar este callo. Por ahí gritaba uno, ay papá, no me pise los callos. Pues bueno, a veces lo tiene que hacer el Señor. Y la decisión en nosotros es, Señor, gracias. Gracias porque me estás enseñando. Ya no vivo mi vida bajo mi manual, mi punto de vista, mi criterio. Ahora Cristo, quiero que viva en mí. Que va a ser difícil muchas veces, sí, pero es necesario hacerlo. Aleluya. Dice la Biblia que en los muy anteriores tiempos Dios se habló al hombre a través de profetas, pero en estos días nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo. El mismo enseñanza que se le daba a Josué a través de los profetas, de que tenían un trabajo para entrar a una promesa, heredar tierra que fluye leche y miel, es la misma paralelo que podemos encontrar ahora a través de Jesucristo, donde se nos ha prometido el caminar y llegar a una bendición, a una tierra eterna. Cuando a Josué se le dan los mandamientos, se les dice el trabajo primeramente, pero se les dice, en la segunda vez que se les dice, mira que te mando que te esfuerces el valiente, se le da el manual. Y la manual eran los escritos que estaban hasta aquella fecha, escritos por Moisés. Y le dice, nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Como que ese versículo lo podemos llevar todavía a la actualidad, que es verdad, lo escribieron antiguos, pero el paralelo y el Dios que lo escribió es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Si usted y yo meditamos en los libros de la Biblia y hacemos conforme, fíjese bien, con la forma de que Él nos dice, entonces usted y yo no necesitamos que se nos predique prosperidad. La misma acción y actitud que vamos a tener adorándole a Él a través de la obediencia, vamos a provocar que el reino de los cielos nos bendiga. Dele la ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso. Bendito el nombre de Jesús. Y la tercera vez que se le dice, no temas ni desmayes, se le dice, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. La tercera vez que se le dice, porque yo estaré contigo. En la época presente también se nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cómo lo tomamos todos esos versículos? ¿Qué hacemos? ¿Nos confrontan? Si Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, yo tengo a alguien a quien honrar, a alguien a quien obedecer, a alguien a que tengo que agradarlo a Él, porque dice que el gozo de mi Señor es mi fortaleza, pero el trabajo de que esté gozoso, ¿de quién es? Mío. Para que Él esté gozoso, porque el trabajo mío, si lo hago estar enojado, si lo hago que es mi enemigo, ¿qué fortaleza va a haber en mí? Versículos bíblicos que quizá conocemos, que entendemos, y que Él nos ha dicho que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando entendemos plenamente estos versículos y nos confrontan, nos alimentamos, no nos vamos a andar vigilando de nadie. Una manera que yo he visto y que la he vivido y que digo, santo,
Préstame el teléfono, voy a hacer una llamada, pero desbloquéalo. Si no te lo prestan, quiere decir que tienen puro mugrero y pura basura. Y que piensan que se van a esconder de Raimundo y medio mundo y del pastor y de todos. ¿Pero qué no estará viendo Dios eso? ¿Nos confronta? Porque Él está viendo. Yo en lo particular, muchos de mi casa, casi todos mis hijos, mi esposa y todo. Agárrala. Hazla de tóxica un rato, que no vas a encontrar nada. Aleluya. Aviéntate los hijos. Pero fíjese, cuando esos versículos los hacemos nuestros, nuestra vida debe correr diferente. Señor, me confronta ese versículo que dice que tú estás conmigo y que yo tengo un trabajo, vivir como a ti te agrada y agradarte a ti. Si yo eso hago, mi papá me va a acariciar, me va a cuidar, me va a guardar, me va a proteger, porque Él va a estar conmigo y al tocar a un hijo de Dios es tocar la niña de los ojos de Dios, pero yo tengo que dar, aleluya, yo tengo que dar la estatura de lo que Dios quiere. ¿Cuántos saben que la Biblia nos hace sabios? Fíjese bien. En la Biblia Nueva Traducción Viviente hay una porción que quiero leer, capítulo 7, versículo 9 al 14. Ya con esto voy a terminar. Dice, controla tu carácter, dice el Señor. ¡Ay, Señor! ¿Por qué dirá que controle? ¿Porque yo soy el que tengo el control? Dice el Señor, controla tu carácter. Porque el enojo es el distintivo de los necios. Esto en la Biblia, una versión, traducción, nueva versión, traducción viviente, si usted lo quiere buscar en internet o a lo mejor usted la tiene en casa. Dice, controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Porque a veces no nos pueden rascar tantito porque explotamos, queremos matar a Raimundo y medio mundo. Échamelo, cuéntense ni píntense de diferente color para no pegarles a la vez y al mismo tiempo, y aquí no lo ponemos. Bueno, controlemos ese carácter. Nos damos cuenta que si vivimos y esa palabra nos confronta, y decirle, sí Señor, ayúdame, orar y ayunar para que ese carácter sea controlado. Porque si yo lo que manifiesto es odio, coraje, enojo, dice el Señor, estás dando testimonio de que eres un necio. Déjelo tomo para mí porque sé que se pusieron ciertos rostros duros. No lo digo yo, lo hizo el Señor. Dice, no añores viejos tiempos, no es sabio. La Reina Valera nos dice que nunca digas que por qué los tiempos antiguos fueron mejores que estos, dice la Reina Valera. Pero en esta versión nos dice que no añoremos los viejos, porque eso no lo harás con sabiduría. El pasado es pasado, si fueron mejores o peores es pasado y no hay vida en ellos. El presente es lo importante. Disfruta lo que tienes hoy, vívelo como tienes hoy, que ya con bastante juventud acumulada como su pastor, 65 años, pero yo no digo que es viejo, son juventud acumulada. Bueno, hay que vivir con esa juventud, pero nunca decir que a los 15, que a los 20, que a los 30, que a los 40 fueron mejor que estos, porque nunca dirás esto con sabiduría. ¡Aleluya! La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. ¡Aleluya! ¿Qué le decían a Timoteo allá en los versículos que leímos? Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio aún para la salvación. Pues dice que la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Porque cualquier gana dinero, pero no todos sabemos tener dinero. Porque para tener dinero también se necesita sabiduría. Porque no es el problema al ganar dinero, es el problema que no tenemos sabiduría para administrarlo. Porque tan pronto nos llega un peso a la bolsa, ya lo que tenemos gastado 5. ¿Será sabiduría eso? Bueno, la Biblia nos enseña y nos confronta. La sabiduría se necesita
Dele la ofrenda de aplauso al Señor. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida, sabiduría y dinero. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero la sabiduría, fíjese bien, puede salvar tu vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. A veces hay, a veces no hay. Todo proviene de Dios, dice la Biblia, y es motivo de dar gracias a Dios. La palabra nos confronta, sígala leyendo para que cada vez lo confronte más, nos confronte y nos redarguya. Porque dice la Biblia que es útil primeramente para enseñar. Una vez que se nos enseña, nos redarguye. Y luego la tercera vez, si lo permitimos, ¿qué va a hacer? En el 2 Timoteo 3:16, nos va a corregir. Esa es la Espíritu. 2 Timoteo 3:16, por favor, ¿sí lo tenemos? 2 Timoteo. Dice, es útil para enseñar. Cuando usted la está leyendo y la está conociendo, pero que cuando nos redarguye, vamos a dejar que esta misma escritura que nos redarguyó nos corrija, o vamos a dejar que la palabra de Dios que nos confrontó la botemos. Porque la opción y las decisiones de cada uno de nosotros. Aleluya. Ama a Dios de todo tu corazón, usted lo sabe, y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, pastor, me lo está poniendo muy difícil, pero yo odio a mi vecino, odio a este, el otro. Yo puedo amar a todos menos a Raimundo. Dice la Biblia, a todos. Ámate a tu prójimo como a ti mismo. Se te está enseñando, te está redarguyendo. Bueno, lo que sigue es que Dios te quiere corregir y diga, sí, Señor, si tú lo dices, voy a amar a Raimundo, que aunque todos los días me hace la vida imposible, yo lo voy a amar, voy a perdonar y lo voy a bendecir. Porque tú me lo estás enseñando por tu palabra, me estás enseñando que me está redarguyendo, pero la decisión es mía, me corrijo, Señor, para instruirte en justicia. Dele la ofrenda de aplauso al Señor. Bendigo tu nombre, Jesús. La Biblia, como les dije al principio, no es predicar la Biblia, es predicarnos a nosotros. ¿Qué cambios tengo que hacer conforme a la Biblia? Amén. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Queremos orar por esta palabra. Precioso, voy a pedir al grupo de alabanza que se instale, entonaremos unas alabanzas. Precioso mi Señor y buen Padre Celestial. Gracias le damos, bendito Dios, por su voz, por su palabra, Señor, esperando haberlo hecho digna, correctamente, así como usted lo ha instruido. Nunca haber dejado fuera al precioso Señor y amigo nuestro Espíritu Santo, el que nos lleva a justicia y a toda verdad, el que nos enseña, el que nos instruye, Señor. El que nos hace, Señor, a través de su mover y su presencia maravillosa, Señor, que nos habla en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor, dando gracias por ello a través de esa instrucción, Señor. Ahora su palabra ha corrido, Señor, esperando que haya sido tomada, Señor. Que esta palabra que es viva y eficaz haya hecho, Señor, una vida, avivando una vida, una mente, un corazón dispuesto, Señor, a caminar conforme usted manda a través de la Sagrada Escritura. Y nunca como lo quiere poner un hombre, Señor, nunca el enseñamiento del hombre sea en el hombre, antes sea usted, Señor, que a través de su grande amor, su grande misericordia, susurre al oído, susurre sus pensamientos, para que el caminar del ser humano sobre la faz de la tierra sea el que usted pone, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Tendremos unas alabanzas, pero mire, la Biblia registra cosas muy bonitas y muy preciosas. Quizá usted se pueda preguntar, ¿dónde estaba yo antes de la fundación del mundo? ¿Dónde estaba yo antes de la fundación del mundo? Ah, pastor, ¿a poco ya existía? ¿Sí? ¿Dónde estaba usted antes de la fundación del mundo?
Cuando usted lee el libro de los Efesios, capítulo 1, cuando llega al versículo 5, se le aclara ese versículo. Dice que Dios nos dijo bendiciones espirituales en lugares celestiales y que Él nos predestinó. ¿Dónde? Nos predestinó en ese lugar espiritual.